Vamos por favor a Romanos capítulo 9. Romanos 9. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 4 del capítulo 10. Romanos 9:30 hasta Romanos 10:4. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra infalible, inerrante y suficiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Finalmente, después de algunos domingos de pausa, retomamos nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestros últimos estudios, si ustedes lo recuerdan, estábamos exponiendo este capítulo 9, que forma parte de esta gran sección que va del 9 al capítulo 11. En esta gran sección, el apóstol Pablo trata acerca de la elección, de la doctrina de la elección, y particularmente lo hace para explicar cómo Israel, el pueblo de Dios, la nación santa, había rechazado al Mesías, es decir, había rechazado al Señor Jesucristo. Ahora, el texto que acabamos de leer nos muestra ciertas verdades muy importantes, muy relevantes para nosotros hoy. Vemos que Pablo, en primer lugar, nos habla de este profundo contraste que existe entre la religión y la fe. O mejor dicho, el fuerte contraste que existe entre la religiosidad y la fe verdadera. Eso está en los versículos 30 al 33. Después vemos que Pablo nos presenta o nos habla de un celo inadecuado, de un celo mal dirigido. Y eso está en los versículos 1 al 3 del capítulo 10. Y finalmente, Pablo nos habla de que el fin de la ley es Cristo Jesús en el verso 4 del capítulo 10. Entonces tenemos esas tres ideas y juntándolas, nuestro tema para hoy es el siguiente: Cristo, el fin de la ley. Cristo, el fin de la ley. Vamos entonces con lo primero: religión y fe. Fíjense nuevamente aquí en los versos 30 al 33 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Por lo que nosotros leemos en las Escrituras, estamos bastante conscientes de que los gentiles no eran conocidos por su búsqueda de la justicia, por su búsqueda de la santidad, por su búsqueda de Dios. De hecho, la injusticia de los gentiles era motivo de escándalo para los judíos. Para los judíos la palabra gentil y la palabra pecador eran prácticamente sinónimas. Acuérdense que el apóstol Pablo en Gálatas 2:15 nos dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, gentil y pecador para el judío era exactamente la misma cosa. Sin embargo, Pablo dice en los versículos que acabamos de leer, de una manera irónica,
que los gentiles, es decir, estos caracterizados como pecadores, estos caracterizados como injustos, los gentiles se mostraron más abiertos al evangelio del Cristo crucificado y resucitado. De hecho, muchos gentiles habían creído y habían sido considerados justos por Dios. En cambio, los judíos, estos que se habían preocupado tanto por la ley, nunca habían cumplido la ley. Y además, la justicia los había eludido. Ellos habían rechazado el don misericordioso de Dios. Y Pablo se pregunta, ¿por qué? En el verso 32, ¿por qué? Y su respuesta es que el enfoque de los judíos en la ley, es decir, en las obras, ¿qué hacía? Excluía la fe. O como dice Pablo, excluye el objeto de la fe. Y el objeto de la fe al que se refiere el apóstol Pablo acá es la piedra, es decir, el Señor Jesucristo. La referencia de Pablo a Cristo como la piedra que encontramos aquí en el verso 32 se basa en una serie de pasajes del profeta Isaías, donde se menciona a esta piedra. Y es evidente que esta piedra mencionada por el profeta Isaías es una metáfora para referirse a un hombre. Y Pablo ve en estos oráculos de Isaías, en estas profecías de Isaías, tanto las profecías directas como las indirectas, Pablo ve todas esas profecías referidas a la piedra como cumplidas con la venida del Mesías. Y también ve las diversas actitudes hacia la venida de ese Mesías, actitudes positivas y actitudes negativas del pueblo hacia él. Es decir, el pueblo de Israel hacía una o dos cosas con esta piedra mesiánica que Dios había puesto entre ellos. Ellos tropiezan, es decir, la rechazan, o bien creen en la piedra. Ahora, Pablo particularmente aquí en el verso 33 cita Isaías 28, verso 16. Y en ese pasaje, ¿qué hace Pablo? Él reflexiona sobre los acontecimientos recientes. Es decir, reflexiona primero sobre el ministerio histórico del Señor Jesucristo y luego en el ministerio de los apóstoles. Este ministerio que primero se dio entre los judíos. Y Pablo sabía, por experiencia propia y por lo que sabía respecto del ministerio del Señor Jesucristo, que los judíos preferían la ley, preferían las obras, es decir, preferían la observancia del sábado, el ayuno, las purificaciones, el culto en el templo, preferían todas esas cosas al Mesías que había venido entre ellos para cumplir la ley, para cumplir los profetas. Y nosotros vemos claramente que las disputas entre Jesús y los fariseos, descritas por ejemplo al comienzo del Evangelio de Marcos, y después las disputas entre Jesús y las autoridades del templo, la jerarquía del templo, que también están descritas en la segunda parte del Evangelio de Marcos, nos recuerdan que el pueblo de Israel prefería la ley en vez de Jesús y su reino. Prefirieron la ley, la observancia de la ley, la ritualidad de la ley, en vez de Jesús y su reino. Estos guardianes de esa ley, estos guardianes de las obras de esa ley, es decir, los fariseos y los líderes del templo, vemos nosotros en los evangelios que fueron los adversarios más feroces que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Sin embargo, el mismo evangelio registra que los marginados, los considerados indignos, los considerados impuros como las prostitutas y los publicanos, escucharon con gusto a Jesús y a su mensaje. Y su aceptación de Jesús, ¿qué hizo? Anticipó la aceptación que los gentiles dieron
a la proclamación del Evangelio que posteriormente hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo, y aceptaron a este Mesías y creyeron en este Mesías crucificado y resucitado, independientemente de la observancia de la ley, independientemente del ritual de la circuncisión. Ahora, la oposición que Jesús sufrió a manos de los judíos se repitió en la experiencia personal del apóstol Pablo. Pablo también sufrió a manos de estos guardianes judíos de la ley, de estos defensores de la circuncisión, incluidos aquellos judíos que profesaban lealtad al Mesías. ¿Se acuerdan de los judaizantes? Estos que decían que, ok, tú puedes ser cristiano, pero para ser cristiano 100% necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley, es decir, tienes que ser judío primero. Y después puedes ser un cristiano pleno, un cristiano absoluto. Entonces, fíjense, ¿cuál era el gran problema de los judíos? El gran problema que ellos tenían en el fondo es cristológico, tiene que ver con la doctrina de Cristo, con la piedra mesiánica, con Jesús. Ellos estaban tan centrados en su nacionalismo religioso expresado en la ley y en sus diversas obras que no lograron identificar a Jesús como la piedra que Dios había puesto en medio de ellos. Y la misma trayectoria de incredulidad continuó, ¿verdad?, en la época apostólica, como ya les mencioné, en el ministerio del apóstol Pablo. Pero nosotros sabemos que también hubo excepciones. Los discípulos más cercanos de Jesús, acuérdense ustedes, todos eran judíos. Los 12, todos eran judíos. Después hubo numerosos creyentes que eran judíos. Después tenemos al ex perseguidor de la iglesia, Saulo. Pablo, también un judío. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Lo que Pablo más adelante dirá al comienzo del capítulo 11, que la promesa, la palabra de promesa de Dios no había fallado del todo, porque aún en Israel, este Israel incrédulo, había creyentes. Había creyentes. Ahora, nosotros necesitamos entender que la fe y las obras no son abstracciones teológicas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿La fe qué es? La fe es el reconocimiento de que Jesús es el Cristo. Él es la piedra que Dios puso entre su pueblo, a quien nosotros debemos venir y en quien nosotros debemos creer para justicia. Y en contraste, las obras de la ley son las múltiples expresiones religiosas, los rituales, las ceremonias, las leyes, la ética, que hacen que algunas personas dependan de ellas para alcanzar justicia, para ser considerados justos delante de Dios. Entonces ese es el gran problema que Pablo está tratando aquí. Como algunos pretenden alcanzar justicia por sus obras y como otros entendieron que la justicia no se alcanza por las obras, sino que se recibe mediante la fe. Ahora, queridos, este no es un problema del pasado. Esto no es algo que solamente vemos en las páginas de las Escrituras, en las páginas del Nuevo Testamento. Es algo que está presente hoy en día con el mismo vigor, con la misma fuerza que antaño. ¿A qué me refiero? Muchos buscan ser aceptados por Dios basados en sus obras. Y al hacerlo, ¿qué están haciendo? Están rechazando al Mesías. Están rechazando al Señor Jesucristo. Y una de las señales más claras de que esto está sucediendo en mi vida es cuando yo pongo mis logros espirituales como si fueran méritos personales. Yo sí que me he comprometido con el Señor. Yo sí que he crecido en santidad. Yo soy más fiel que los demás. ¿Nunca has estado en alguna reunión
donde siempre hay un cristiano que él es el centro de todo. ¿No es verdad? Sí, yo aprendí eso. No, a mí me pasó eso. Todo él. Que es una expresión de esto mismo que estamos viendo. Religiosidad. Ahora te pregunto, ¿qué es todo esto? Sino señales de que la persona que habla así aún confía en la justicia por las obras. Aún cree en la justicia por las obras. Ahora, todos nosotros somos propensos a cometer el mismo error. Conocemos el Evangelio, pero ¿qué pasa? Lo olvidamos. Pensemos en un niño, ¿verdad?, que nunca pudo obtener la aprobación de sus padres. Después, cuando crece, cuando ya es un adulto, él se esfuerza constantemente para demostrar que él vale, para demostrar su valía a sus padres, a sus colegas o incluso a Dios. O pensemos, ¿verdad?, en un niño cuyos padres constantemente, por diversos motivos, se mudaban de casa, constantemente. Y en repetidas ocasiones, ¿verdad?, por causa de estas mudanzas, este niño tuvo que ir a varios colegios, donde para demostrar nuevamente su valía, tenía que ser el mejor en los deportes, o tenía que ser el más payaso, o tenía que ser el mejor alumno. Fíjense, las causas varían, pero los creyentes adultos pueden esforzarse por demostrar su valía, por justificar su existencia. Nosotros anhelamos alcanzar los estándares de las personas que admiramos. Oh, si yo fuera como él. Oh, si yo fuera como ella. O aspiramos a alcanzar estándares autoimpuestos. Yo tengo que ser el mejor en mi trabajo. Yo tengo que ser el más exitoso en lo que hago. O tratamos de alcanzar el potencial que alguien detectó supuestamente en nosotros. Que alguien nos dijo, no, si tú eres seco, tú eres capaz. Y nosotros creemos que eso es verdad y luchamos por cumplir eso, por obtener eso. Queridos, necesitamos deshacernos de todas esas cargas autoimpuestas, porque el Señor nos recibe tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestras fracturas, con nuestras incapacidades, con nuestras negligencias, con nuestras inconstancias. Él nos recibe. Acuérdense que Jesús es la piedra angular de Dios. Y nadie, como dice el texto citado por Pablo aquí de Isaías, nadie que confíe en Él será avergonzado. Nadie. Es muy triste lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo, porque nos dice que los israelitas eran como obreros, como albañiles, ¿verdad?, que examinaban un montón de piedras en búsqueda de la piedra angular. Y tomaron una piedra que era Jesús, la miraron y la desecharon. Él no era el Mesías que ellos esperaban, por lo tanto lo descartaron. Y a lo mejor eso ha pasado en tu vida. Jesús no es el Mesías que tú esperas. Tú esperas un Mesías que te traiga prosperidad financiera. O tú esperas un Mesías que lo único que haga es hacer que tu vida sea más fácil, más tranquila. O tú esperas un Mesías que te permita cumplir todos tus sueños. Y has examinado a Jesús, este Jesús que se te presenta en las Escrituras. Lo has examinado, lo miras y dices, no sirve. No me gusta. Yo quiero otro Jesús. Un Jesús a mi pinta. Un Jesús tal como yo pienso. Pero ¿qué pasó? Los judíos tropezaron con la piedra que desecharon. Cayeron sobre la misma piedra que habían rechazado. Acuérdense que Jesús, solo Jesús, es el fundamento de la iglesia y todos los que confían en Él disfrutan del favor de Dios y no tropiezan, no son avergonzados.
Tenemos entonces en primer lugar fe y religión. En segundo lugar, pasión mal dirigida. Fíjense los versos 1 al 3 del capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En estos versículos vemos que Pablo una vez más expresa su sentido dolor por su pueblo, tal como lo hizo al comienzo aquí del capítulo 9. Sus palabras ciertamente están dirigidas a lectores gentiles, pero acuérdense que la iglesia de Roma no solamente estaba compuesta por gentiles, sino también por judíos. Por lo tanto, Pablo sabe muy bien que sus compatriotas van a escuchar estas palabras, van a leer estas palabras. Ahora, ¿qué impidió, nos dice Pablo, que los judíos encontraran la salvación? Bueno, según él, fue el celo por Dios. El celo por Dios. Pero ojo, él dice, un celo no de acuerdo con conocimiento pleno. Celo por Dios, pero no de acuerdo con conocimiento pleno. Ahora, estas palabras implican mucho más de lo que nosotros comúnmente entendemos. Pablo no quiere decir simplemente que el entusiasmo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que celo es igual a entusiasmo. Que el entusiasmo de los judíos excedía el sentido común. Y eso, nosotros generalmente lo asociamos con los inmaduros. Los que son inmaduros espiritualmente son celosos, pero su celo es fanático, su celo excede el sentido común. Pero Pablo no está diciendo eso aquí. Celo aquí es un término técnico perteneciente a la cultura religiosa judía, que se remonta a la época, ¿verdad?, de los macabeos, ¿verdad?, cuando Judas Macabeo se levantó en contra de este intento greco-sirio de subvertir al judaísmo 200 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Y de ahí surgen los famosos celotes, ¿se acuerdan? Los celotes. Y celotes era el nombre que se le daba a un judío que tenía una devoción del tipo vida o muerte a Yahvé. Era un judío que practicaba los símbolos del pacto, como la circuncisión, cómo guardar la Torá, cómo guardar el calendario religioso, cómo guardar las leyes dietéticas, cómo guardar la santidad del templo. Entonces, fíjese, un celote estaba dispuesto a matar a todo aquel que atentara contra estas cosas. Un celote estaba dispuesto a ser asesinado por el honor del Señor si se quebrantaba alguno de estos símbolos del pacto. Ahora, nadie mejor que Pablo conocía los peligros de este tipo de celo. Acuérdense que Pablo, antes de su conversión, él se describe como un celoso perseguidor de la iglesia. Eso nos dice en Filipenses capítulo 3. Acuérdense que Saulo de Tarso, él había matado o consentido en la muerte de Esteban y de otros tantos seguidores de Jesús, de otros tantos discípulos de Jesús. ¿Y cuál fue la ofensa? El ataque o el supuesto ataque que Esteban cometió contra el templo, contra la ley de Moisés. Ahora, su celo patriótico por los símbolos del pacto, dice Pablo, no estaba informado por el conocimiento pleno, es decir, por el conocimiento del Mesías, de este Mesías crucificado, de este Mesías resucitado. Entonces, por conocimiento pleno aquí, Pablo tiene en mente ¿qué cosa? Conocer la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el conocimiento pleno, es el conocimiento absoluto. Ahora, las palabras de Pablo, la justicia de Dios, tienen aquí ciertamente una doble intención.
En primer lugar, Pablo se refiere a esta justicia que es propia de Dios, que le pertenece a Él, que es una marca de su carácter, que es uno de sus atributos. Dios es justo. Pero también hay una justicia que Dios comparte con los seres humanos cuando los absuelve, cuando los declara justos, cuando los perdona de sus pecados. Y solo se puede obtener esta justicia en los términos de Dios, no en los términos propios. Y la manera, ¿verdad?, en que Dios comparte su justicia, dice Pablo, es inesperada. ¿Por qué? Porque la comparte solo por gracia con aquellos que creen en Cristo, que están en Él, es decir, que le pertenecen. Pero los judíos, dice Pablo, se creen más sabios que Dios, porque procuraron establecer su propia justicia basada en las obras de la ley. Queridos, el conocimiento personal de Dios es la esencia de la verdadera religión. Jesús mismo lo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todas las religiones humanas fracasan porque se relacionan con la ley y no con el gran legislador. Las personas pueden ciertamente evitar pecados graves, pueden hacer algún bien moral, pero el cumplimiento de la ley no da vida, no otorga vida. Y las religiones del mundo que enfatizan la rectitud humana fracasarán siempre por dos razones. Los seres humanos nunca son perfectamente rectos, jamás. Y segundo, la ley es impersonal. La ley es impersonal. Y los religiosos están satisfechos con su moralidad, y siempre los religiosos desprecian a los demás. Peor aún, quienes rechazan la sublime justicia de Dios se jactan. ¿Por qué? Porque juzgan que su pequeñita vela de justicia brilla más que el resto. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo me comporto mejor, yo soy más fiel, yo nunca he hecho esto, yo nunca he robado, yo nunca he matado. Se jactan. Pero insisto, el objetivo no es conocer la ley, es conocer al gran legislador. Tenemos entonces religión y fe, pasión mal dirigida, y finalmente Cristo, el fin de la ley. Verso 4 del capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos que según Pablo, Israel buscaba la ley para la justicia basada en las obras, pero Cristo, dice, es el fin de la ley. Ahora es importante que entendamos qué quiere decir Pablo por los términos fin, justicia y creer. ¿Qué quiere decir por cada uno de ellos? Bueno, con la palabra fin, Pablo tiene en mente diferentes niveles de significado. En primer lugar, fin significa punto final, o fin significa meta. Y en este sentido, ¿Cristo qué es? Es el cumplimiento de todas las esperanzas, es el cumplimiento de todas las promesas, es el cumplimiento de todos los tipos de la ley, es decir, de todo el corpus, el cuerpo del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento. Pero fin también significa lo que termina, lo que concluye. Y entendido así entonces, el Cristo crucificado y resucitado pone fin a la ley. ¿Por qué? Porque la cumplió a la perfección. La cumplió absolutamente. Y Dios, sabemos nosotros, en Cristo estableció un nuevo pacto, no basado en la ley, sino en el Cristo prometido que murió por los pecadores y en el Espíritu Santo que cambia los corazones. Pero Israel, ¿qué hizo? Rechazó ese camino, no quiso ese camino.
no le gustó ese camino. Entonces tenemos estas dos ideas. Ahora, por justicia, Pablo ciertamente se refiere a la justicia que Dios comparte con el hombre pecador. Pero ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Es decir, ¿en qué términos Dios otorga justicia al hombre pecador? Bueno, la respuesta está en las palabras finales. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Esas palabras en este contexto solo pueden significar una cosa. Todos los que creen en Cristo, que es el fin de la ley. A ellos se les concede la justicia. Cristo ha cumplido las promesas de la ley y los profetas. Cumplió todo. Porque Él es el Mesías davídico. Este Mesías crucificado y resucitado. Por tanto, Cristo es aquel en quien el hombre debe creer, ya sea este judío o gentil, ¿para qué? Para disfrutar el don de la justicia de Dios. Y Pablo ya ha demostrado en su carta que nadie, judío o gentil, puede alcanzar la justicia por sí mismo. Nosotros ya vimos esa gran sección que va desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, donde Pablo engloba a todos y dice, judíos y gentiles todos están bajo condenación, todos iguales, todos condenados. Ahora, ciertamente esta enseñanza era rechazada por la mayoría de los judíos que buscaba alcanzar la justicia de Dios por las obras de la ley. Y es por eso que Pablo a lo largo de Romanos contrapone constantemente obras de la ley como medios para alcanzar la justicia de Dios. Pablo insiste en que solo Dios puede declarar justos a los pecadores. Y lo hace como un don gratuito a los que creen en Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces, todo aquel que cree tiene un significado bien preciso. No es un creer vago, no es una religiosidad vaga, sino que es una confianza personal informada por el Evangelio que se dirige intencionalmente hacia el Hijo de Dios y que se aleja de cualquier otro tipo de esfuerzo para alcanzar la justicia. Eso es todo aquel que cree. Queridos, el cristianismo como religión y la iglesia como institución pueden frustrar la fe genuina. Nosotros podemos dedicarnos al activismo religioso sin conocer a Jesús, quien es el fin de la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Porque tal vez yo estoy tan involucrado en el activismo religioso, en mi cabecita está tan claro que domingo me levanto temprano porque voy a la iglesia. Pero nada más. Ah, sí, yo ayudo en esto, de la iglesia, pero nada más. Si me doy cuenta de eso, si me doy cuenta que soy un activista religioso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, la confesión honesta de nuestros pecados puede ayudarnos a romper con un enfoque inadecuado o inapropiado de la ley. Porque ninguno de nosotros puede fantasear con la perfección moral. No, yo soy mejor, yo me porto bien, yo soy un hombre recto, yo soy una mujer íntegra. Ninguno de nosotros fantasee con eso, porque necesitamos confesar junto con el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el principal, yo soy el más grande de los pecadores. Y a través de la confesión que hacemos, pensamos menos en nosotros mismos. Pensamos más en Jesús, en su don gratuito, en su misericordia, en su gracia. Ahora, las iglesias y los líderes deben reflexionar en las implicaciones de todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque es tentador
pero mortal, hacer que las personas sirvan en diversos ministerios en la iglesia sin evaluar la salud espiritual de esas personas. ¿Sería mejor reducir el tamaño de los ministerios o definitivamente cerrar ciertos ministerios que llenar esos lugares con hombres y mujeres que son solo activistas religiosos y nada más que eso? Ahora también debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Todos los días. Deberíamos preguntarnos todos los días, ¿tengo religión o tengo a Jesús? ¿A quién tengo? ¿A Jesús o a la religión? Recuerdo que la religión y la moralidad pueden marcar ciertamente el camino al infierno. Queridos, esto es delicado porque yo puedo decir que soy cristiano, pero soy un mero religioso y voy directo al infierno con toda mi religiosidad. Me apoyo en Jesús y en su justicia diariamente. Acuérdense que Jesús es el fin de la ley porque la cumplió. Es el fin de la pena de la ley porque la pagó. Y es el fin de la ley porque todos nuestros fracasos, todas nuestras incapacidades para cumplirla nos llevan a Él. Ya para estar concluyendo, Pablo dice aquí que esta es la gran tragedia de la gente que él amaba. Esta es la gran tragedia de su pueblo, de los judíos. Ellos habían buscado la justicia de Dios a través de la obediencia a la ley y no habían logrado ver que el fin de la ley es Cristo y su justicia. Justicia que no se puede comprar, justicia que no se puede ganar, justicia que no se puede merecer. Ahora sí, ellos eran celosos. ¿Y cómo nosotros necesitamos tener un corazón encendido de celo? De hecho, Jesús advirtió, ¿verdad? Ustedes no son fríos, no son calientes, son tibios, carecen de celo. Los voy a vomitar de mi boca. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura con eso? Que Jesús quiere un pueblo con celo, pero un celo conforme al conocimiento pleno, conforme al conocimiento de esta justicia que hay solamente en Cristo mediante la fe, un don gratuito de Dios. Entonces acuérdense que el fuego en nuestros corazones no es simplemente calor. El fuego que hay en el corazón de un creyente es calor y luz que viene de la palabra de Dios. Eso es lo que enciende nuestro corazón. Pero es muy fácil que una persona celosa se pierda si piensa que la religión es una especie de escalera que le permite elevarse para alcanzar a Dios, para alcanzar la justicia, para alcanzar la aceptación a Dios. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Un verdadero creyente debe estar lleno de celo. De hecho, la falta de celo puede incluso revelar que tal persona no es creyente. Pero el celo religioso no es una señal infalible de que conocemos la verdad. El hecho es que un hombre o una mujer pueden ser ciertamente muy celosos por la Biblia, muy celosos por la escuela dominical, muy celosos por las actividades de la iglesia, muy celosos por la vida de la iglesia, y aún así no ser regenerados, aún así no haber nacido de nuevo, aún así no tener la justicia de Cristo. Por eso Dios nos llama hoy, a que cada uno de nosotros nos preguntemos,
dónde nos encontramos con relación a Cristo. Pablo quería que los romanos supieran que las personas celosas también pueden ser personas perdidas. Puedes tener mucho celo religioso, pero puedes estar yendo al infierno con todo tu celo. Por eso se trata de una cuestión de vida o muerte. ¿Dónde estás en relación con Cristo? ¿Dónde estás? ¿Estás en Él o no? ¿Estás en Cristo o no? Esa siempre será la más grande de las preguntas.